Buen día, hoy vamos a hablar sobre el amparo. El amparo es un mecanismo legal diseñado para proteger los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridades públicas o de particulares que violen o amenacen con violar esos derechos. Podemos decir que también es una herramienta fundamental para garantizar el respeto de los derechos humanos. ¿Cuál es la naturaleza legal? El amparo es un recurso legal que permite a las personas solicitar ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que intervengan para detener, prevenir o corregir cualquier acción que atente contra sus derechos fundamentales, como por ejemplo la igualdad, la intimidad, la propiedad, entre otros. ¿Cuál es la base del amparo? El amparo tiene como base la Constitución. Eso significa que está respaldado por la Constitución y se considera un mecanismo esencial para asegurar que el gobierno y otras autoridades respeten los derechos establecidos en la Constitución. Existen diferentes tipos de amparo, como el amparo contra actos jurisdiccionales, amparo contra acciones o omisiones de cualquier autoridad, amparo contra ley autoaplicativa, amparo contra ley heteroaplicativa y el amparo contra particulares. En un proceso de amparo constitucional generalmente participan las siguientes partes. Tenemos la figura o la parte demandante o quejoso, que es la persona o entidad que presenta la solicitud de amparo. Es quien alega que sus derechos fundamentales han sido violados por una acción u omisión de una autoridad pública o un particular, en casos específicos. Luego tenemos la figura del demandado o la autoridad responsable. El demandado es la autoridad pública o el particular contra el cual se dirige la solicitud de amparo. Se le acusa a éste de ser el responsable de la violación de los derechos fundamentales del demandante. Puede tratarse ya sea de una entidad gubernamental, un funcionario público, una empresa privada o cualquier individuo que haya llevado a cabo la acción que se impugna. La tercera figura, tenemos el fiscal de la Corte Suprema de Justicia, quien va a ser quien brinde una opinión técnico-jurídica al tribunal sobre los argumentos planteados por el actor. Pero ustedes se preguntarán cómo funciona el proceso de amparo. Pues bien, podemos decir que este proceso generalmente se da de esta manera. Primer paso, agotamiento de recursos previos. Es decir, que antes de presentar una acción de amparo, en muchos sistemas legales es necesario agotar todos los recursos y procedimientos administrativos o judiciales disponibles para poder resolver la situación. Luego tenemos como el segundo punto o paso el escrito de amparo. El proceso generalmente comienza con la presentación de un escrito de amparo ante el tribunal o la autoridad competente. Este escrito debe incluir la identificación del demandante, una descripción detallada de los hechos que violan los derechos fundamentales, los derechos que se consideran vulnerados y las pruebas que respaldan la dicha reclamación que se está haciendo. Estos requisitos los podemos encontrar un poco más detallados en el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Luego, como tercer punto, tenemos la admisión y notificación. Acá es cuando el tribunal o la autoridad encargada del caso evalúa el escrito de amparo para determinar si cumple con los requisitos legales. Si es aceptado, se notifica al demandante y a la entidad o individuo a quien se le atribuye la violación de derechos fundamentales. Si no se acepta, pues se pide que se subsane todos aquellos vacíos que puedan existir. En el cuarto punto tenemos la respuesta del demandado. La entidad o individuo demandado tiene la oportunidad de presentar las pruebas, argumentar contra la solicitud de amparo, ¿verdad? Debe presentar todos aquellos argumentos y pruebas que puedan justificar sus acciones. En el quinto punto tenemos la audiencia. En algunos casos se programa una audiencia en la que ambas partes pueden presentar sus argumentos oralmente y responder a las preguntas del tribunal. Luego de la audiencia se viene la sentencia, que sería el paso 6, que luego de haber revisado las pruebas, el tribunal va a resolver, va a tomar una decisión basada siempre en la Constitución.
y se va a ordenar la protección de los derechos fundamentales. Se puede establecer medidas correctivas o compensatorias. En el punto 7, aquí, luego de la sentencia, se puede dar una apelación. En algunos sistemas legales, las partes pueden apelar la decisión del tribunal si no están satisfechas con el resultado de este. Y como punto número 8, pues se da la ejecución de la sentencia definitiva. Si se otorga el amparo, la entidad o individuo demandado debe tomar las medidas necesarias para poder cumplir con la sentencia del tribunal y poder restaurar los derechos fundamentales del demandante. Podemos encontrar más detalles sobre aquellos procedimientos a seguir de la demanda del amparo en el artículo 12 y siguientes de la Ley de Procedimientos Constitucionales de El Salvador. Muchas gracias por la atención prestada. Buen día.